Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Comienzo una nueva clase de extracción mina 2, en la cual en este caso la modalidad que va a tener esta clase va a ser asincrónica. Yo le voy a dejar grabar lo que es la clase, luego le voy a dar lo que es el formulario que vamos a ocupar para torneo subterránea, y luego les voy a dejar una pequeña actividad para que puedan comprender y respecto a la presentación en sí. ¿Ya? Así que, y cualquier duda, cualquier consulta, ¿no es cierto? Los vemos en la próxima clase, o si es de mayor urgencia, me la comunican por Teams o por correo. Así que a continuación les voy a mostrar lo que es la presentación para minería subterránea. ¿Ya? Y en este caso, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poco de ella, ¿no es cierto? Que en este caso el objetivo de la tronadura en minería subterránea, ¿no es cierto? Es la misma que en minería a cielo abierto. En este caso es reducir de tamaño. Pero esta reducción de tamaño tiene que minimizar costos globales. Sabemos que si nosotros minimizamos costos, en este caso estamos optimizando lo que es el cargueo y lo que es el transporte, principalmente por la granulometría del tamaño de las muestras de las rocas y también minimizando el daño del macizo rocoso. Si no se toman en consideración estas variables, creo que los gastos van a aumentar, ya que lo que es cargueo y transporte no va a ser eficiente, continuo, y si yo genero daño en el macizo rocoso, voy a tener que en este caso aplicar lo que es fortificación, y sabemos que los elementos de fortificación tienen un mayor costo asociado a la operación. Para hacer un buen diseño de malla, primeramente, ¿no es cierto?, tengo que pintar la frente de trabajo o la pared en la cual quiero hacer esta tronadura o este movimiento de material. En este caso, se identifican, ¿no es cierto?, las secciones limitando el techo y el ancho. Esta delimitación o la pintura que tengo que usar tiene que ser nomás, ¿no es cierto?, en este caso, lo más representativo y visible para todas las condiciones de la labor, principalmente la falta de luz. Así que el color tiene que ser un color respectivo, en la cual tiene que ir, ¿no es cierto?, centrada, ¿no es cierto?, la labor, delimitando, ¿no es cierto?, el ancho, ¿no es cierto?, el ancho y el alto, para luego, ¿no es cierto?, comenzar lo que es la perforación. Hay como una regla que dice que en este caso, al centrar yo la galería, tengo claro cuál es la gradiente, que la gradiente es el centro de la labor, tanto por ancho por alto, ya el centro de la labor, que en este caso debería ir en teoría lo que es la rainura, que es la cual se encuentra, ¿no es cierto?, la primera secuencia de salida, debería ir en la gradiente. Luego, para que se genere una buena tronadura en minería subterránea, hay que tener las siguientes condiciones: simetría de los barrenos, o sea, el mismo, el mismo diámetro y el mismo largo tiene que ser tanto en la frente como, ¿no es cierto?, si yo lo proyecto hacia lo largo o en longitud. El paralelismo de los barrenos, no tienen que haber, ¿no es cierto?, desviaciones de los barrenos. La calidad y el tipo de explosivo, sabemos que para cada sección en minería subterránea tiene que haber un tipo de explosivo para cada función distinta. Dentro del esquema de la tronadura en minería subterránea, hablamos que lo primero es el diseño, ¿no es cierto? Diseñar, en este caso, preparar, pintar, luego preparar el área, luego de preparar el área, ¿no es cierto?, tenemos que perforar, luego de perforar, el tiempo que tenemos destinado para el número de barrenos o de tiros, se cargan los explosivos en distintas secciones, en distintos lugares, en este caso, luego se genera la tronadura, luego de la tronadura, ¿no es cierto?, se genera la evaluación principalmente de las vibraciones. Entonces, en este caso, la primera etapa, que es el diseño, en la cual se generan los planos de perforación, se calcula la cantidad de tiro, la profundidad, el diámetro, la distancia que va a ir uno con respecto al otro. Luego viene la etapa de preparación, en donde se mensura o se marca, ¿no es cierto?, todos los pozos o barrenos, utilizando la gradiente como punto de referencia, que es el centro de la galería. Luego, en la etapa de perforación, se procede a realizar cada una de las perforaciones de acuerdo a lo que está planificado. Luego, se carga cada una de las secciones de la sección, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, qué es lo que se va a cargar en ranura, auxiliares, caja, coronas y zapateras. Para luego, ¿no es cierto?, una vez finalizada lo que es la tronadura, se evalúa en función de los resultados obtenidos, tanto en temas productivos como fragmentación, daño a los contornos y lo que es seguridad, rocas colgadas, emanación de gases tóxicos, etc. Entonces, tenemos lo que es el diseño, la preparación, el carguillo, la tronadura y la evaluación. Dentro de la tronadura sabemos que tenemos variables controlables y variables no controlables. Dentro de las variables no controlables existe una serie de factores que afectan directamente en la tronadura.
Unos controlables y otros no. Lo que está relacionado directamente con el macizo rocoso, con la estructura, la calidad y cómo se va a comportar son variables no controlables, la cual yo me tengo que adecuar de acuerdo al terreno. Principalmente propiedades del macizo rocoso, propiedades físicas de las rocas, propiedades de la resistencia de la roca, niveles freáticos, presencia de agua y esfuerzos que están presentes en las labores. Dentro de las variables dentro de las variables controlables, ¿no es cierto?, hablamos del diseño, hablamos de las secciones, hablamos del número de barrenos que yo tengo para una frente de trabajo, el tipo de explosivo que yo voy a utilizar, pero principalmente asociado a lo que es el diseño, el número de ranura, el número de tiros auxiliares, coronas, cajas, zapateras, etc. También, otra de las variables controlables, ¿no es cierto?, es el Varden. El Varden, en minería subterránea, es la distancia perpendicular del barreno hacia la cara libre del disparo o hacia el tiro de alivio. Por ejemplo, si estamos calculando el Varden, ¿cierto?, de ranura, aquí tenemos los 4 cuadrantes. Tenemos un cuadrante, 2 cuadrantes, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Por ejemplo, si queremos calcular el Varden del primer cuadrante, ¿no es cierto?, tomamos cualquier barreno de este cuadrante y de forma perpendicular hacia el tiro de alivio va a ser el Varden número 1. Por ejemplo, este es el Varden número 1, este es el Varden número 1, este es el Varden número 1 y este es el Varden número 1. Número 2, tomamos cualquier barreno del segundo cuadrante y de una distancia perpendicular hacia el tiro de alivio es el Varden 2 y también para el Varden 3 tomamos cualquier barreno del tercer cuadrante y de forma perpendicular hacia el tiro de alivio es el Varden número 3 y para el último cuadrante, ¿no es cierto?, cualquier barreno hacia la cara libre o hacia el tiro de alivio va a ser el Varden número 4, que es una variable controlable, en la cual yo puedo tomar mayor o menor distancia. El espaciamiento. El espaciamiento es la distancia lateral entre barreno y barreno. Por ejemplo, si queremos tomar el espaciamiento del primer cuadrante, tenemos, ¿cierto?, el primer cuadrante y la distancia entre barrenos del mismo cuadrante me va a tomar el espaciamiento número 1. Por ejemplo, la distancia desde acá hasta acá es el espaciamiento 1, desde acá hasta acá también es el espaciamiento 1, desde acá hasta acá también es espaciamiento 1 y de acá hasta acá también es espaciamiento número 1. Espaciamiento número 2, tenemos el segundo cuadrante y la distancia entre barrenos del mismo cuadrante es el espaciamiento 2, el espaciamiento 2, el espaciamiento 2 y el espaciamiento 2. Para el espaciamiento número 3 tomamos barrenos del tercer cuadrante y tenemos, ¿no es cierto?, la distancia entre ellos es el espaciamiento del tercer cuadrante. El espaciamiento del cuarto cuadrante es la distancia entre barrenos, ¿no es cierto?, del mismo cuadrante. Aquí tenemos distancias de acá hasta acá, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá y de acá hasta acá. Entonces aquí todas estas distancias entre los mismos barrenos, ¿no es cierto?, va a ser espaciamiento número 4. La cara libre, ¿no es cierto?, es el frente o los lados en la cual se quiere botar. Yo puedo tener una o dos, dependiendo, ¿no es cierto?, de los niveles o del tamaño de la infraestructura que yo quiera generar la tronadura. Es importante, ¿no es cierto?, generar un paralelismo de los tiros. Es importante que las perforaciones sean realizadas con calidad. Existe un factor fundamental que es el porcentaje de avance por cada disparo en donde se ve involucrado este factor. Recordemos que un avance promedio efectivo óptimo es del orden del 95%. Si no existe un buen paralelismo de los tiros, este porcentaje disminuye aumentando los costos. Por ejemplo, siempre es recomendable un promedio de 95%. Si esto es menor, yo voy a gastar más de lo que yo estoy avanzando. Sabemos que estos no son 100% eficientes, por eso que yo no avanzo el 100% de la tronadura. Entonces mi avance real en este caso, ¿no es cierto?, va a ser menor a la longitud de los barrenos o al largo de las barras de perforación. Esto es importante asociado al paralelismo de los tiros, va asociado al avance real, que el avance real es el largo de los tiros por el porcentaje de avance. Ventaja del paralelismo de los tiros: la facilidad del posicionamiento de las perforadoras para realizar el trabajo. Si esto se genera, va a ser mucho más fácil para la perforación, se logra un mayor avance, se optimiza mayor, ¿no es cierto?, lo que es el avance real. ¿Qué desventaja tiene, no es cierto? Esto va a depender principalmente cuando no se logra el paralelismo de los tiros, se va a generar principalmente cuando hay presencia de agua, hay grietas y la heterogeneidad del macizo rocoso me va a impedir que esto se genere, ¿ya? También dentro de los errores típicos es que el tiro de alivio, ¿no es cierto?, no tenga el diámetro adecuado o los números de tiro de alivio, porque en este caso la principal función del tiro de alivio es poder absorber la mayor cantidad de energía dentro de la primera secuencia de salida. Si la primera secuencia de salida tiene
mayor energía y este tiro alivio no lo absorbe, ¿no es cierto? Un error puede ser típico, en la cual se puede desviar y puede afectar directamente lo que es la tronadura o los avances. Dentro de los errores típicos, ¿no es cierto?, es ver que la parte central, yo tengo bien paralelismo, ¿no es cierto?, y simetría de los barrenos, pero si yo lo proyecto hacia adelante, ¿no es cierto?, esto está desviado y esto va a afectar directamente en la frente y en los metros que yo estoy avanzando. Lo mismo, la misma idea es avanzar al lado derecho que al lado izquierdo, y arriba y abajo. También otro de los errores típicos en minería subterránea, en tronadura, es, ¿no es cierto?, que el diámetro del tiro alivio, ¿no es cierto?, sea menor, sea muy pequeño, ¿ya? Entonces, en este caso, si pasa eso, si el tiro libre es muy pequeño, la tronadura saldrá proyectada hacia la cara libre, con mayor violencia, generando un mayor riesgo para los trabajadores y también para el contorno. Se entiende como a devolver lo que es la tronadura, no hacia adelante. ¿Qué pasa con la regularidad de la longitud? Como esto tiene que ser simétrico, al ser irregular, ¿no es cierto?, van a generar frentes de trabajo irregulares. Entonces, pues yo voy a avanzar más en un lado más que en el otro. Y voy a tener más avances menores, ¿no es cierto?, mayores gastos, tronaduras secundarias, etcétera, todo lo que genera una irregularidad de la frente de trabajo. Desviaciones en el paralelismo de los tiros. Si estos se desvían, también, ¿no es cierto?, va a influir directamente en el avance real. Todo esto, ¿no es cierto?, me va a acusar la frente. Y si generan todos estos errores, la frente de trabajo es la que me va, ¿cierto?, me va a acusar principalmente si se generaron estos errores. La intersección, si no son simétricos, ¿no es cierto?, y si intersectan, también, ¿no es cierto?, va a generar errores, ¿ya? En este caso, se recomienda evitar cualquier intersección entre tiros, lo que lleva a un exceso de carga en ciertos lugares y una escasa cantidad en otros, generando frentes totalmente irregulares. Como dicen, el cerro me avisa si esto se hizo bien, sobre todo en minería subterránea. Me avisa, si la frente de trabajo es óptima, significa que la tronadura, ¿no es cierto?, fue óptima. El espaciamiento sí es irregular. Si en este caso no es la misma distancia entre barrenos del mismo cuadrante, en este caso me va a generar, ¿no es cierto?, una irregularidad, ¿no es cierto?, de la frente, ¿cierto? Y no se va a distribuir de mejor manera lo que es los explosivos y lo que es la energía. Los explosivos según la sección atronal. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que para condiciones ideales, ¿no es cierto?, anfo, rainura y auxiliares. Anfo liviana, ¿no es cierto?, puede ser en contorno porque tiene una menor poder detonante. Las dinamitas principalmente pueden ser usadas, ¿no es cierto?, en cualquier parte de los barrenos, tanto así como la emulsión encartuchada, pero en este caso lo ocupamos o variamos un poco por lo que es el costo, ¿ya? Aquí la dinamita la ocupamos como carga de fondo porque es más barata que los APD o que los boosters en este caso, ¿ya? Dentro del diseño de tronadura subterránea, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, todas las variables. Tenemos también, tenemos los Barden de corona, los Barden de, de cajas, ¿no es cierto? Tenemos todo lo que son las variables, pero siempre teniendo esta misma consideración, que el Barden es de barreno de forma perpendicular a la cara libre. El espaciamiento son los barrenos, ¿no es cierto?, de la misma sección. Por ejemplo, aquí en las coronas, distancias entre barrenos de la misma sección son espaciamiento y distancia del barreno hacia la cara libre es Barden, y así sucesivamente. Y hay que hablar un poco de la rainura, ¿no es cierto? La rainura son los taladros del centro, ¿cierto? Se forman para generar la primera cavidad de la galería. Tenemos los ayudas y los auxiliares que principalmente son para generar un volumen de material arrancado. Si no estuvieran los auxiliares, en este caso, se generaría un mayor espacio, una mayor distancia entre rainura y cajas, rainura y corona y rainura y zapatera. En este caso, los auxiliares son para fragmentar, ¿no es cierto?, el material, para que no se genere, ¿no es cierto?, una mayor bolón en este caso, o genere una mayor tronadura secundaria en este caso. Y la zapatera, ¿no es cierto?, es para generar, ¿no es cierto?, un piso acabado y generar, ¿no es cierto?, una buena fuente de ingreso y de salida de los equipos de carguillo y de transporte a la vez. Las coronas son los taladros, ¿no es cierto?, que forman el techo y se perforan un poco ligeros, ¿no es cierto?, no son tan horizontales, se forman un poco hacia el techo para darle esta forma de bóveda. Y las cajas son para delimitar el ancho de la labor, ¿ya? ¿Qué pasa con la rainura? Sabemos que la rainura es un conjunto de perforaciones destinadas para crear una cavidad inicial en la frente que tiene como objetivo
cierto?, servir de cara libre para la tronadura. Entonces la ranura es la cara libre, en este caso, de la tronadura. ¿De qué depende la ranura? Principalmente, ¿no es cierto? Sabemos que en teoría se debería colocar en la gradiente, pero depende de propiedades físicas de la roca, de la presencia de estructuras o fracturas, de la habilidad del operador, del equipo que yo estoy utilizando y de la longitud deseada del material tronado. Pero principalmente, si la calidad de la roca es buena, no hay estructuras ni no hay agua, la ranura debería ir en la gradiente. Si estas condiciones no son las adecuadas, la ranura puede ir variando. Pero nunca, ¿no es cierto?, nunca hay que dejar de lado algunos barrenos por colocar la ranura. Por ejemplo, yo coloco la ranura, como es un máximo de 4 cuadrantes, yo puedo eliminarlos, dependiendo del lugar en el cual yo coloco la ranura. Pero en teoría va en el centro, pero yo la puedo mover, ¿ya? Si yo la muevo hacia arriba, ¿no es cierto?, igual tengo que tener en claro que tengo que colocar un auxiliar y tengo que colocar, ¿no es cierto?, la corona. Si la bajo, tengo que colocar un auxiliar y la zapatera. Si la muevo, un auxiliar y las cajas respectivamente. Siempre hay que considerar que depende de la calidad de la roca, que depende de la estructura, ¿no es cierto?, la habilidad del operador y principalmente la presencia de agua. Se coloca donde está la mejor calidad de la roca, en la cual pueda aguantar la primera secuencia de salida, la primera liberación de energía. Si esta no es buena la roca, se me va a devolver lo que es la tronadura. La idea es que avance hacia adelante. Dentro de las secciones en minería subterránea, ¿no es cierto?, tenemos la ranura que va en el centro, los de producción auxiliares, tenemos las cajas, tenemos las coronas y tenemos las zapateras. Nunca hay que olvidar este orden, ¿no es cierto?, de la minería subterránea. ¿Qué pasa si tenemos las condiciones ideales in situ, que no hay presencia de agua? Y esto sería lo más rentable para utilizar, en este caso, dentro de la tronadura, ¿no es cierto? En ranura y auxiliares, ANFO, porque tiene una mayor cantidad de de tiros o de barrenos, por eso se ocupa ANFO, porque es barato, si las condiciones son ideales, si no hay presencia de agua. En cajas y en coronas Soptron, porque es una dinamita controlada, para darle, ¿no es cierto?, el ancho y la forma aquí, ¿no es cierto?, para no generar daño en el contorno. Y la zapatera se ocupa emulsión, ya, porque en este caso tiene una mayor energía para dar este acabado de piso regular. Entonces aquí, ¿no es cierto?, habíamos visto, ¿no es cierto?, lo que es la minería subterránea de acuerdo a la tronadura. Hay que tener claro, ¿no es cierto?, que tengo que ser simétrico, paralelismo, y que todos tienen que tener el mismo diámetro. Si yo cambio de estas variables, ¿no es cierto?, me va a acusar directamente lo que es la frente de trabajo. ¿Ya? También, de acuerdo a este video, vamos a ver, ¿no es cierto?, las fórmulas que vamos a ocupar para calcular las variables controlables en minería subterránea. ¿Ya? Bueno, si ustedes tienen duda o tienen consulta con respecto a eso, no duden, ¿no es cierto?, en preguntarme, en enviarme correos, mensajes, etc. Por ejemplo, fórmulas para tronadura en minería subterránea. Por ejemplo, tenemos la número 1, que es largo del barreno. Si en este caso, para calcular el largo del barreno, cuando la ranura está en paralelo, ¿no es cierto?, tenemos esta siguiente fórmula, que es 0,15 más 34 por el diámetro de la perforación en metros, menos 39,4 por el diámetro de la perforación al cuadrado. Y el largo del barreno, ¿no es cierto?, queda en metros. ¿Ya? Número 2, diámetro del tiro de alivio, ¿ya?, o de los tiros de alivio. En este caso, los tiros de alivio son los tiros o los barrenos que no llevan explosivos. El diámetro del tiro de alivio va a ser igual al diámetro de la perforación en metros por la raíz de n, donde n es el número de tiros de alivio, ¿ya? Donde el diámetro de los tiros de alivio queda en metros, el diámetro de la perforación en metros. Número 3, Barden del primer cuadrante, ¿ya?, de la ranura, va a ser igual a una constante, que es K, que es 1,5, por el diámetro de los tiros de alivio en metros. Si el diámetro de los tiros de alivio en metros, el Barden del primer cuadrante también en metros. El espaciamiento del primer cuadrante va a ser igual a la raíz de 2 por el Barden del primer cuadrante. Si el Barden del primer cuadrante en metros, el espaciamiento del primer cuadrante es en metros. Barden del segundo cuadrante va a ser la raíz de 2 por el Barden del primer cuadrante. Si el Barden del primer cuadrante está en metros, el Barden del segundo queda en metros también. Y esta fórmula es igual, ¿no es cierto? O sea, el espaciamiento del primer cuadrante tiene que ser igual al Barden del segundo cuadrante. Como esto es simétrico, se tienen que igualar algunas distancias. Espaciamiento del segundo cuadrante es la raíz de 2 por el paréntesis del Barden del segundo cuadrante más el espaciamiento del primer cuadrante. Todo eso dividido en 2, cierro paréntesis. Si el Barden del segundo cuadrante y el espaciamiento del primer cuadrante están en metros, el espaciamiento del segundo cuadrante también está en metros.
barden del tercer cuadrante es 1,5 por el barden del segundo cuadrante en metros por la raíz de 2. Si el barden del segundo cuadrante está en metros, el barden del tercer cuadrante también se encuentra en metros. El espaciamiento del tercer cuadrante es igual a la raíz de 2 por el barden del tercer cuadrante más el espaciamiento del segundo cuadrante, todo eso dividido en 2. Si el barden y el espaciamiento, barden del tercer cuadrante y el espaciamiento del segundo cuadrante están en metros, el espaciamiento del tercer cuadrante también está en metros. Barden del cuarto cuadrante es 1,5 por el barden del tercer cuadrante por raíz de 2. Si el barden del tercer cuadrante está en metros, el barden del cuarto cuadrante también se encuentra en metros. Espaciamiento del cuarto cuadrante, raíz de 2 por paréntesis del barden del cuarto cuadrante más el espaciamiento del tercer cuadrante dividido en 2, cierro paréntesis. Si el barden del cuarto cuadrante y el espaciamiento del tercer cuadrante están en metros, el espaciamiento del cuarto cuadrante también se encuentra en metros. Una vez calculado lo que es la ranura, calculamos, ¿no es cierto?, la fórmula número 11, que es el barden de zapateras, que en este caso va a ser igual a 0,9 por la raíz al cuadrado de la densidad lineal de la carga por la potencia relativa en peso al anfo, todo eso dividido por la constante de la roca, por el factor de fijación y por la relación espaciamiento-barden. Densidad lineal de la carga del explosivo que se ocupa en zapateras, potencia relativa en peso al anfo, de acuerdo al explosivo que se ocupa en zapateras, una constante de la roca, que es un dato que se les vamos a dar, pero siempre 0,4, el factor de fijación para la zapatera es 1,45, la relación espaciamiento-barden de zapatera es 1. ¿Ya? Número de zapateras es igual al paréntesis del ancho de la labor menos 0,4, todo eso dividido por el barden de zapateras, más 2. ¿Ya? Y aquí el número de zapateras tiene que ser números enteros. ¿Ya? Sobre el 50% aproximado, por ejemplo, si es 4,2 es 4, pero si fuera 4,9, 5 zapateras. ¿Ya? Y se me olvidó decirle que el barden de zapatera es en metros, es una distancia. El número de zapateras es números enteros. ¿Qué quiere decir? Que la relación espaciamiento-barden sea 1. Si el barden, por ejemplo, de zapateras vale 1 metro, ¿cierto? El espaciamiento también vale 1 metro. ¿Ya? Es igual. Ahora vemos el barden de coronas. Si lo vemos, ¿no es cierto? Es igual, pero lo único que va a cambiar, ¿no es cierto? Va a ser la densidad lineal de la carga, que es el tipo de explosivo que se va a colocar en coronas, la potencia relativa en peso de acuerdo al explosivo que se ocupa en corona, la constante de la roca es la misma, factor de edificación varía a 1,2 y la relación espaciamiento-barden es 1,25. Entonces, el barden de corona es igual a 0,9 por la raíz cuadrada de la densidad lineal de la carga, por la potencia relativa en peso al anfo, todo eso dividido por la constante de la roca, por el factor de edificación y por la relación espaciamiento-barden. Densidad lineal de la carga de acuerdo al explosivo que está en corona, potencia relativa en peso al anfo de acuerdo al explosivo que se ocupa en coronas, la constante de la roca, ¿no es cierto?, va a ser la misma, factor de fijación 1,2 y la relación espaciamiento-barden 1,25. O sea, en este caso el espaciamiento es 1,25 más que el barden. Y el número de coronas, también es número de enteros, es el ancho de la labor menos 0,4, todo eso dividido por el espaciamiento de coronas. Y esto en números enteros. Sobre el 50%, ¿no es cierto?, se aproxima. Barden de cajas. El barden de caja, ¿no es cierto?, es el mismo que de las coronas, pero lo vamos a repetir. Con la mismo factor de fijación y lo mismo lo que es la relación espaciamiento-barden. Y como se ocupa el mismo explosivo, casi siempre, la densidad lineal de la carga es lo mismo y la potencia relativa en peso al anfo es lo mismo. Entonces, el barden de caja es igual a 0,9 por la raíz cuadrada de la densidad lineal de la carga, que se ocupa en las cajas, por la potencia relativa en peso al anfo, que se ocupa en cajas, de acuerdo al explosivo, todo eso dividido por la constante de la roca, que va a ser la misma para todas las variables, por el factor de fijación de las cajas, que es 1,2, y la relación espaciamiento-barden de caja es 1,25. Dando un resultado que el barden de caja es metros, la densidad lineal de la carga, ustedes ya saben que son kilogramos partido por metro, la potencia relativa en peso al anfo no tiene unidad, constante de la roca tampoco, factor de fijación es 1,2 y la relación espaciamiento-barden es 1,25. Número de cajas, ancho de la labor en metros, menos 0,4, todo eso dividido por el espaciamiento de cajas en metros. El número de cajas, entero. Sobre el 50% se aproxima. Número de barrenos. El número de barrenos, esta es como el número mínimo que yo tengo que tener dentro de una labor, o el número teórico.
solamente para minería subterránea. En este caso va a ser la raíz cuadrada del ancho de la labor por el alto de la labor por 100. Número entero. Por ejemplo, si tengo una labor de 4 por 4, el ancho es 4, el alto es 4, 4 por 4, 16, si yo le saco la raíz cuadrada, queda en 4, por 10, 40. Entonces 40 barrenos se requerirían, ¿no es cierto?, como mínimo para una labor de 4 por 4. Factor de carga másico es igual a los kilogramos de explosivos dividido por las toneladas removidas. Entonces el factor de carga másico van a ser kilogramos de explosivos dividido por toneladas removidas. Y 19, consumo específico, ¿ya? O factor de carga volumétrico, pero aquí en minería subterránea se denomina consumo específico, que es igual a los kilogramos de explosivo dividido por los metros cúbicos removidos. Entonces el consumo explosivo es kilogramos de explosivos dividido por los metros cúbicos removidos. Y ahí tendríamos, ¿no es cierto?, las fórmulas de tronadura en minería subterránea, que también se encuentran, ¿no es cierto?, van a encontrar en sus archivos de TIM. Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a compartir esta actividad, ¿no es cierto?, que se las tengo que dejar, ya que una vez que se hacen estas clases sincrónicas, se tiene que compartir de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿ya? Son preguntas, ¿no es cierto?, bien simples, acotadas principalmente a minería subterránea, ¿ya? Dice, contestar de acuerdo a lo visto en clases. Ítem número 1, definición, que es lo que es cajas, lo que es el barden en minería subterránea, lo que son los tiros de alivios, espaciamiento en minería subterránea. Ítem número 2, nombrar 3 ventajas de la simetría de los barrenos en tronadura subterránea. Número 2, ¿de qué factores depende la localización de la rainura? Número 3, ¿por qué es importante tener en cuenta las vibraciones producidas en la tronadura? 4, ¿qué explosivo se debe utilizar en los barrenos de contorno, cajas y coronas? ¿Y por qué se debe utilizar en rainura y auxiliares ANFO? O sea, ¿por qué se debe utilizar ANFO en rainura y auxiliares si no hay presencia de agua? ¿Cierto? Son preguntas genéricas relacionadas con la tronadura en minería subterránea. ¿Ya? La idea, ¿no es cierto?, es que la hagan, la puedan contestar, ¿no es cierto?, para ir despejando las dudas. Luego, cuando tengamos nuestra clase, que es el próximo día viernes, ¿no es cierto?, que va a ser sincrónica, ahí, ¿no es cierto?, despejamos las dudas y vemos algún ejemplo de aplicación para minería subterránea de acuerdo a la tronadura. ¿Ya? Creo que por mi parte me despido, esperando que tenga buena acogida esta forma en la cual se va a hacer la clase del día miércoles 21. Así que cualquier duda, cualquier consulta, ¿no es cierto?, se comunican conmigo. Esperando que se encuentren bien. Muy buenas noches y cuídense.